Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. A todos muy buenos días, bienvenidos. Estoy convencido que el panel de esta mañana es coherente con la gravedad de la pandemia que nos azota. El ánimo no es generar miedo, porque con el miedo no vamos a resolver el problema, sino crear más conciencia, diría más de alguna persona, crear más conciencia después de 15, 16 meses. Pues fíjese que sí, porque mientras no estemos vacunados, el porcentaje de hondureños que debemos estarlo a esta altura, esta cosa que yo ando aquí sigue siendo uno de los grandes mecanismos de protección. Más lo otro, que hasta me cuesta decirlo porque sé que usted lo siente como trillado, ya le golpea los oídos, como que fuera un párvulo, como que fuera un niñito de prekinder, lavarse las manos y guardar el distanciamiento físico. Pues fíjese que aunque le golpee los oídos, de repente aunque le moleste la figura quien lo dice en este instante, porque tiende el concepto a aburrir, yo le diría, pues revístase de un poquito más de tolerancia para escuchar lo único que nos puede alejar de contagiarnos de estas variantes que cada día son más agresivas. Y cuando le hablo de agresivas, no solo por el nivel de contagio, sino por el porcentaje de letalidad. Yo soy uno de los 9 millones de hondureños, se lo digo con toda certeza, que nunca, ni desde el inicio de la pandemia, estuve tan preocupado como lo estoy hoy, pese a que están llegando con un poquito más de fluidez las vacunas, pero igual las variantes también se están como multiplicando. Yo no digo, no puedo confirmar, por eso ya verán una de mis invitadas para que nos hable de todas esas variantes de la cepa que han aparecido por nuestro país, pero que es uno de los momentos más complejos, más difíciles, inclusive para la infraestructura sanitaria del país, ni qué decirlo, es así. Y no se aburra del tema, no se canse del tema. Por eso le digo, revístase de un poquito de tolerancia para seguir escuchando de este tema, porque hoy es un día difícil, como lo han sido los últimos días. Hoy es lunes 5 de julio. 5 de julio, ¿cómo me mentalizo yo? Que este es el peor día desde que comenzó la pandemia. Por lo menos yo así me siento, como que vivo en el peor día desde que comenzó la pandemia. Muy bien, dicho esto, con el respeto de ustedes, presento a mis invitados esta mañana. Le agradezco a todos los médicos que han aceptado gentilmente estar de manera presencial en el programa. Comienzo con la jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Mixa Castro. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Mire que siempre la he tenido vía virtual, ¿verdad? Pero yo sé que usted se levanta temprano. Claro que sí. ¿Cuál es su rutina, Mixa, desde que se ha sometido a esta presión de la pandemia? No tengo vacaciones, no tengo día libre, trato de tener espacios familiares, que eso me relaja bastante. Pero como mínimo usted está levantada a las 4:30, 5 de la mañana, me imagino. No, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y me acuesto como a las 11. Sí. Muy bien, gracias doctora por estar aquí, igual que a la jefa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, la doctora Carla Pavón. ¿Qué tal, doctora? Gracias nuevamente, muy bien, gracias. ¿Viene de Támara? Vengo de Támara. ¿A qué hora se vino? A las 6 en punto. Pues le cuento que yo salí a las 11 de la noche ayer de Támara, en medio de la lluvia. Gracias a Dios que ya tenemos un poquito mejor la calle. Y vi un accidente frente al batallón como a las 4 de la tarde entre un camión del ejército y un carro, turismo. sí, un turismo. No hubo muertos ahí. Gracias a Dios que no, y eso es producto de que cuando nos arreglan las calles nos confiamos, creemos que son pistas a correr. Y empezamos exactamente de una manera. Debemos siempre ser prudentes. Y después de que arreglaron esa calle, incluso he visto jóvenes haciendo piques, y esa calle no es para hacer piques.
Creo que es oportuno que usted nos haya preguntado para enviarle un mensaje a esos jóvenes que he visto, que digo yo, ay Dios mío, guárdalos porque los he visto haciendo piques y esa calle no es para hacer piques. Pero ahí está todo un batallón, ahí que pongan unos 2 militares que ronden, que vigilen, porque es cierto, es la antigua calle para viajar a San Pedro Sula. Esa fue la calle o el tramo de la carretera hacia el norte, inclusive hay asfalto original todavía en esa calle. Así es. Hay asfalto original. Así es. Pero bueno, si es así, ayer vi también que ya se están haciendo baches de nuevo. Sí. Porque es vieja la carretera, el asfalto ya está vencido. Estaba en peor estado, pero nos la arreglaron y bueno, hay que cuidar las cosas que realmente. Bueno, y muchas gracias porque sé que usted intercede para que no tenga muchos hoyos esa calle. ¿Qué le duele a uno cuando las llantas del carro se le van en un hoyo? Uno siente que se le fracturan, aunque no tienen huesos, las nalgas. Así se siente, ¿verdad, doctor? Sí, así se siente cuando uno cae en un bache. Sí, indudablemente. Siente que se le desprende el corazón y todos los órganos. Sí. Bueno, medio dramático hoy, pero convencido de que el tema es sumamente importante para la hondureñidad. El doctor Carlos Roberto Aguilar, neumólogo del Hospital Nacional Cardiopulmonar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Renato. Yo creo que esa vehemencia con que usted hace ese llamado a la población nunca va a ser suficiente. Creo que si hay algo que puede incidir en el cambio de la conducta social del pueblo hondureño es justamente estar repitiendo, recordándonos que esta es una pandemia de la que desafortunadamente estamos lejos de salir por muchas razones, seguramente en el transcurso del programa nos daremos cuenta, pero esas medidas que hemos estado repitiendo, yo diría que hasta la saciedad, bueno, tenemos que seguirlo haciendo. El ser humano tiene una conducta de repetición, es la única manera que podemos tener estos hábitos permanentes. Y todavía recuerdo al comienzo de la pandemia, yo se lo preguntaba muchas veces a Renato, el uso del cubreboca. Sí. Finalmente se ha generalizado, pero seguimos viendo muchos espacios públicos y privados donde alguna gente no usa mascarilla. Esto es en el entorno urbano, pero estoy seguro que en el área rural hay muchas todavía deficiencias en este sentido. Así que yo más bien lo invito, Renato, a que siga permanentemente recordando estas acciones que siguen siendo, junto a la vacunación, desde luego, la piedra angular en el manejo de la pandemia. A mí al comienzo de esta pandemia, los meses en que uno estaba todo afligido, se me olvidaba que tenía que portar la mascarilla. Me bajaba del carro, iba a algún lugar público sin mascarilla y luego me acordaba que no me había colocado la mascarilla, o un guardia de seguridad me decía, señor, la mascarilla, y volvía al carro. Ahora no se me olvida. Y no se me olvida por la inercia, por la repetición de hacer lo mismo. No se me olvida por el nivel de conciencia que tengo, que no quiero que me agarre esa variante o ese virus, cualquiera que sea la variante, por diversas razones, porque no sé cómo va a reaccionar mi organismo. Y no es cierto acaso que ninguno de nosotros se quiere morir. Yo no me quiero morir a esta edad. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí nos queremos morir. Amamos la vida. Y amamos la vida no por vanidad, no para seguir con una actitud consumista, de libertinaje. No, amamos la vida porque es bello contemplar el cielo, contemplar un ave. A mí me encanta ver la lluvia, me encanta ver el amanecer, me encanta ver el atardecer. Es lindo compartir por eso, porque quiero la vida, no me quiero contagiar. Y entonces ahora, convencido de que me puedo complicar si me contagio, de aquí, desde adentro, me nace protegerme. No les digo que soy infalible, para nada, un desliz y se contagia uno, pero por lo menos tener la certidumbre que esto nos protege, como el lavado de manos. Ayer en mi carro pensé que era alcohol, porque no andaba en mi carro, sino en el carrito de un hijo mío, y era loción lo que me eché, pero algo me va a ayudar. Yo anduve oloroso todo el día. Tiene un poco de alcohol, la loción, así de todas es. maneras. Pensé en eso. Es la base. Sí. El doctor Homer Mejía es el coordinador de vigilancia del virus y otras enfermedades de la Secretaría de Salud. Hoy está en San Pedro Sula el doctor Homer Mejía por asuntos de agenda de trabajo. Así que bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo también aquí en el panel.
Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Un saludo a las compañeras, la jefa, la doctora Carla Pavón, doctora Mixi Castro y un ex maestro de la Facultad de Medicina como lo es el doctor Carlos Aguilar. Estaremos compartiendo en este programa con el propósito de generar conciencia en la población hondureña, sobre todo en la población capitalina, que en este momento es el epicentro de esta enfermedad de la COVID-19, que sigue presentando cifras de manera exponencial, de forma ascendente, tanto en el número de contagios como en el número de fallecidos. Muchas gracias. A usted, doctor Homer Mejía, doctora Castro, le cedemos este espacio importantísimo. De 7 a 9, este es el espacio de la cima, porque la gente todavía está en su casa. No es que toda la gente se va, ¿no? Queda un buen porcentaje de gente en la casa, pero este es un momento muy importante para que usted nos actualice cómo está ese virus y sus variantes en este momento en el país. Muy buenos días a todos. A mí me gustaría que también el doctor Homer, que él tiene que estar en un evento en San Pedro Sula inaugurándolo tipo 8:30, hablásemos un poco a ambos sobre lo que encontramos en la última discusión que tuvimos de las variantes alfa, beta y gamma que encontramos en el Laboratorio Nacional de Virología a través de un panel de muestras que se montan. El doctor Homer, junto con la doctora Paola, la doctora Claudia, hicieron un consolidado y un estudio. Entonces me gustaría que Homer hablara un ratito, porque yo sé que tiene que irse, Renato. Claro, pues ahí está la pantalla dividida entre ustedes dos. Aquí se suma la doctora Carla Pavón, el doctor Carlos Roberto Aguilar les escucha, porque la información que se nos va a brindar en este momento, ustedes la tienen porque han hecho el estudio. Sí. Así que iniciamos con usted, doctor, en función de su agenda para más tardecito, ya a las 8:30. Adelante, ¿cómo estamos? Sí, en estos momentos que tenemos los 142.031 casos hasta acumulados hasta el día de ayer y 3.855 muertes acumuladas de lo que va este año. A través del Laboratorio Nacional de Virología hemos podido hacer un análisis con respecto a las variantes que están circulando en Honduras. Lo que es un trabajo muy arduo que realiza el laboratorio a través de sus diferentes microbiólogos y que es parte o bastión fundamental en la vigilancia epidemiológica. El análisis que hemos tenido ha sido a través de la circulación de variantes de preocupación. Recordemos que el CDC, la OMS, ha distribuido las variantes en 3 categorías. Variantes de preocupación, variantes de interés y variantes a gran escala, y que en este momento solamente tenemos de las 2 categorías. Entre las variantes de preocupación que están circulando en Honduras, hemos detectado que la que presenta un mayor predominio en la circulación es la variante gamma, que es alusiva a lo que es identificada por primera vez en Brasil. Gamma. Luego tenemos lo que es la variante beta y la variante alfa del Reino Unido. Entonces hemos encontrado, además de estas 3 variantes de preocupación en el país, también 2 variantes que son de interés, como es una variante que circula en México en un 61% y una variante en Estados Unidos. Entonces tenemos que hay 5 variantes que hemos podido detectar la circulación a través del arduo trabajo que realiza el Laboratorio Nacional de Virología, y que con un equipo bastante robusto, con apoyo también de la Organización Panamericana de la Salud, para poder identificar a través de un kit específico conocido como BOT, que ya la doctora Mixi Castro hablará sobre el respecto, pero decirles que en estos momentos hemos encontrado con mayor circulación estas variantes de preocupación en Francisco Morazán, en Comayagua, en Olancho, en La Paz, el departamento de Valle. Entonces, entre estas variantes, recordemos que al inicio la variante alfa, que es la del Reino Unido, que presentaba un 50% de transmisibilidad más que la variante de origen
de la pandemia en Wuhan, China. En estos momentos, esa variante ha estado circulando por los diferentes departamentos del país, por lo tanto, la población debe de continuar ante esta circulación, independientemente de la variante que sea, el uso de esta mascarilla. Es fundamental que la población que nos está viendo en este programa a nivel nacional comprenda la importancia que es usar la mascarilla. Estamos viendo que la población joven se está confiando, está realizando actividades deportivas, actividades sociales, de recreación y sobre todo nocturnas, sin lo que es tener la responsabilidad de poder aplicar las medidas de bioseguridad. Si nosotros bajamos la guardia, si nosotros dejamos de usar la mascarilla, vamos a tener aún más un mayor número de contagios y por ende van a haber más muertes. Lo que tratamos es hacer conciencia en la población hondureña que esto de la circulación del virus del SARS-CoV-2 no se ha terminado. Inclusive vemos países como Israel que había vacunado a toda su población y que están volviendo a retomar el uso de la mascarilla. Estamos viendo países que están volviendo otra vez a reforzar el uso de lo que es las medidas de bioseguridad, porque esto nos lleva a que se incrementen más los casos. Recordemos que las variantes que están ocurriendo son resultado de una mutación del virus, y para que la gente que nos está viendo en este momento, es cuando nosotros vamos a sacar una fotocopia, por ejemplo, de la tarjeta de identidad a colores, y yo le digo al que me va a sacar la fotocopia, quiero que me saque una copia de esta a colores igual, pero vamos a ver que una copia va a salir más oscura, que otra sale más clara, que otra de repente no me gustó la calidad de la imagen. Entonces, cuando se van sacando varias copias del virus del SARS-CoV-2 que está circulando, y entre más circula el virus, genera más copias. Entonces, cuando generan estas copias que tienen un defecto, que una es más clara, que otra es más oscura, que la resolución de la imagen no es la misma, entonces es cuando da resultado a las variantes. Esas mutaciones o esos errores de la copia del virus da origen a lo que son las mutaciones, y estas mutaciones son las que conocemos como variantes, divididas entre variantes de preocupación, que en este momento tenemos la variante alfa, que es la del Reino Unido, la beta, que es la de Sudáfrica, la gamma, que es la de Brasil, y la delta, que ya es considerada una variante de preocupación que fue identificada en la India, y que han habido algunos casos también de esta variante delta conocida como Delta Plus, que está teniendo también cambios en su mutación. Y luego están las variantes de interés, que son las que están circulando, como en México y en Estados Unidos, la de California, la de Nueva York, y que en Honduras, gracias a ese esfuerzo que ha hecho la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud, hemos podido determinar que están circulando las variantes, unas en mayor predominio en algunos departamentos que otras, pero que sí ya tenemos ya evidencia científica de la circulación de la variante del Reino Unido, de la variante de lo que es de Sudáfrica, de Brasil. ¿Y esto por qué la de Sudáfrica y de Brasil? Estamos teniendo una migración constante de personas que vienen de África, que pasan por Brasil y entran después por puntos ciegos, sobre todo el fin de semana, que veíamos personas procedentes de África que habían pasado por el paraíso y que están pues utilizando este corredor para poder llegar a Estados Unidos, y esto también genera dentro de lo que es el riesgo de poder circular con esta variante. Y a esto le agregamos también compatriotas que viajan a México por ese sueño americano y que de repente hay un retorno de ellos y que vienen contagiados con variantes de interés que están circulando y que ya hemos detectado en uno de los municipios del departamento de Colón, ya una variante de interés, que es una variante que circula entre 61 y 66% en México, que está cobrando gran fuerza. Entonces, la situación y el panorama en este momento con lo de las variantes están burlando el sistema inmunológico. Es importante vacunarnos para tener protección, para tratar de evitar complicaciones
que ya el doctor Carlos Aguilar hablará bastante sobre ello. Y el punto aquí fundamental es reforzar, continuar, no bajar los brazos, no rendirnos, seguir usando la mascarilla, el distanciamiento, los 2 metros, el lavado de manos con agua, jabón o alcohol gel. Estas medidas nos van a llevar al éxito si nosotros, cada uno de los ciudadanos, somos responsables. ¿Por qué estamos viendo que se están enfermando más los jóvenes? Ya lo mencionamos, están acudiendo a actividades recreativas, deportivas, nocturnas, sin lo que es la conciencia de usar la mascarilla. Y a esto le sumamos que no se han vacunado. Retornan a sus casas portando el virus y de repente lo adquieren con alguna variante y van a contagiar a niños, embarazadas y adultos mayores que tienen una o más enfermedad de base y que lo vuelve con mayor vulnerabilidad o mayor riesgo de poder morir si tiene entre 1 o 2 enfermedades de base o es una persona arriba de los 60 años. Entonces, esto de la circulación de las variantes se encuentran concentradas en las principales cabeceras departamentales. Por ejemplo, en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, en Comayagua, tenemos en Ciguatepeque, así como otros municipios, y así el departamento de Valle, en Nacaome, en San Lorenzo, lo que es en Lloro también hemos identificado, y es importante que nosotros sigamos realizando estas medidas en parte de orientar a la población hondureña que no debemos de bajar los brazos, licenciado Renato, con la aplicación de las medidas de bioseguridad. No, estamos totalmente claros, muy buena explicación, doctor Homer Mejía, muy buena explicación. Así que el mensaje complementario para los jóvenes, que yo estoy seguro, se informan por redes sociales, se informan por todos los medios, pero por sobre todo en redes sociales, que se están enfermando, se están contagiando, se están enfermando y también están muriendo. Y a los adultos, pues se supone que todavía tenemos nosotros control sobre nuestros hijos. Todavía tenemos control sobre nuestros hijos. Eso asumo yo. Es bueno recalcarles y ponerle más presión de que son como un vehículo, una herramienta para transmitir esa enfermedad porque no se protegen, no se cuidan, no guardan el distanciamiento, no guardan todos estos requisitos que venimos repitiendo desde hace un mes. Y todo esto se traduce en una presión enorme para nuestro sistema hospitalario, que ese es el otro problema. Ya nos va a complementar Mixa, la doctora Mixa Castro, toda esta información sobre las variantes. Todo eso que está mencionando el doctor se traduce en una presión bárbara para los hospitales públicos que se han saturado de personas enfermas o que están en las unidades de cuidados intensivos. De tal manera que hace algunos minutos en el noticiero TN5 matutino con Ramón Matute, la ministra informaba que están ahora poniéndole más camas a los hospitales. Sí. Así véanlo, doctora Carla Pavón. Sí, buenos días. La verdad es que la pandemia, dirán si hay más casos que el año pasado, yo les podría decir que tenemos mayor capacidad de captación. Quizás nosotros no captamos todos los positivos del año pasado, quizás no captamos todos los fallecidos del año pasado, pero cuando venimos comparando semana a semana, porque es difícil comparar una pandemia de un año a otro cuando se ha sostenido. Aquí hablamos todos, hablábamos de picos, hablábamos de meseta, como epidemiólogos, como analistas todos los días, tengo un equipo no solo de 4 personas, somos 20 técnicos diario, licenciado, 20 técnicos analizando cada región, porque son 20 regiones. Entonces tenemos un médico por analizando cada región y luego nosotros pues con el doctor Homer, doctor Andino y parte del laboratorio empezamos a analizar para trasladarle esto a la ministra y incluso a los regionales, a los hospitales, qué va a estar sucediendo, qué está sucediendo, porque algo que nosotros no podemos tapar son los casos, porque los hospitales nos revelan, y es algo que yo siempre lo he dicho, y ustedes me conocen,
doy todos los datos que me llegan, las muertes, cuando escucho a otras personas que esos no son los casos de las muertes, quizás nosotros hay subregistro y eso existe en todos lados. Quisiéramos nosotros no solo estar contando los fallecidos, porque duele cada vez que uno cuenta un fallecido por COVID, más cuando también hemos tenido colegas, amigos, familiares, cuánto no hemos nosotros tenido de fallecidos. Entonces, esta pandemia obedece siempre al comportamiento humano, independientemente, como decía el doctor Homer, la variante que tenemos. Es preocupante que cada día nosotros tengamos una variante. Me van a decir, doctora, pero ¿y la Delta? ¿Va a cambiar algo? Es que tenemos que cambiar nuestra actitud. La actitud nuestra no debe de ser de relajarnos, porque sí vimos algo. Yo hoy traje una gráfica donde podemos ver que los contagios en el personal de salud, que fue el primero que empezaron a vacunar, hubo una baja, y en las últimas 3-4 semanas va nuevamente aumentando. Obviamente están la mayoría vacunados, en su mayoría, casi en su totalidad. ¿Con las 2 dosis? Con las 2 dosis, y hemos visto el impacto en los fallecidos. ¿Y el incremento entonces es para la gente que solo tiene una dosis? No, es que este es el mensaje que le quiero mandar a la población. Aunque usted esté vacunado, se puede volver a contagiar. Okay. O sea, no se confíe. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas variantes. Quizás esté la variante circulando Delta, porque todo el mundo nos dice, ¿y cuándo van a dar información de la Delta? Quizás ya esté circulando, pero debemos ser sinceros. Honduras no tiene estudio genómico. No tenemos. Nosotros nos apoyamos de laboratorios regionales que nos manda y nos apoya OPS, pero sí nos apoya luego con reactivos, que esos reactivos nosotros ya los tenemos en Honduras para las otras variantes, Delta, Beta y Gamma. Ya tenemos, y es por ello que el Laboratorio Nacional de Virología ya hizo pruebas y puede identificar que en Honduras, luego de haber identificado que había más de alguna, entonces ahora tenemos el reactivo de identificar cuál de las 3. Ahora nos toca mandar muestras con alguna variante para ese laboratorio. Ojalá y nos vuelvan a apoyar el mismo laboratorio que nos apoyó con esta variante para que nos identifique si está la Delta. Pero aquí sí, posiblemente esté circulando porque vemos ese aumento exponencial de casos y más en Tegucigalpa. Tegucigalpa tiene el epicentro de la pandemia en este momento. Tiene una positividad del 35-38%. A nivel nacional, nosotros estamos midiendo esa positividad. ¿Por qué? Porque si yo hoy solo hago 10 muestras, es muy poca el análisis. Este análisis nosotros lo vamos haciendo a medida que estamos haciendo muestras. Y es evidente, entre más muestras hacemos, la positividad de esta, o sea, estos días ustedes han estado viendo 1.500 positivos. ¿Por qué? Porque la gente está buscando hacerse muestras y se le hace 4.000 muestras, 4.500 y le van a salir 1.500 positivos. Es algo que nosotros lo analizamos todos los días y decimos nosotros, si está esta gran barbaridad y esta gran cantidad de positivos, obviamente los hospitales nos gritan. Los hospitales son los que vienen a sufrir. ¿Por qué? Porque en esta pandemia, más del 5% va a necesitar hospitalización. Va a necesitar hospitalización y más va a necesitar hospitalización aquellas personas obesas, claro, aquellas personas hipertensas, aquellas personas diabéticas, más descompensadas, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de personas que no se cuidan su diabetes, que no se cuidan su hipertensión y todo esto estamos viendo también personas que antes nosotros decíamos esta pandemia solo es de adultos, estamos viendo jóvenes. Yo creo que aquí el doctor Aguilar, que él es el que está ahí en neumología, le va a poder decir, estamos viendo muchos jóvenes, pero eso obedece a que nos estamos relajando porque creemos que la vacuna nos permite quitarnos la mascarilla y es al contrario. Nosotros en Honduras no hemos podido vacunar ni el 10%, por lo tanto, necesitamos
necesitamos mayor cobertura de vacunación. Mientras eso sucede, nosotros tenemos que seguir obedeciendo las medidas de bioseguridad para que en algún momento de la historia, no va a ser este año, discúlpenme, se los digo en este tono, no va a ser este año el control. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mucha población sin vacunar y todavía sin vacunar y que no están creyendo en la vacuna porque algo le metieron en el chip a la persona, hay que cambiarle ese chip de que la vacuna daña. Yo le voy a preguntar a la madre de familia aquí, ¿usted siempre va a vacunar a sus hijos? ¿Siempre los va a vacunar o la enfermera lo busca en el recóndito más, pero en el pueblo más recóndito de Honduras? Allá va la enfermera a buscarlo. Siempre le da fiebre, siempre el niño llora por el malestar general. Obviamente a nosotros también nos va a dar ese tipo de síntomas, tal vez náuseas, tal vez dolor de cabeza, malestar general y quizás algún síntoma más grave, pero que se ha podido controlar. Entonces las vacunas siempre van a provocar algo adicional a nuestra salud, o sea, es un malestar que va a durar 24, 48 horas, pero han satanizado la vacuna que hemos encontrado lugares de vacunación solos al mediodía, cuando tenemos 800 vacunas por poner o 500 vacunas por poner. Entonces, yo traje una presentación a medida que vamos desarrollando el programa, les voy a ir mostrando cómo está Honduras, dónde está concentrada la pandemia en este momento, dónde están saliendo más los fallecidos, que obviamente van a salir de donde están más los casos concentrados. Francisco Morazán, especialmente el Distrito Central, con esa cantidad enorme de exponencial de casos, vamos a tener los hospitales por bastante tiempo colapsados. Los hospitales colapsados, que me digan a mí el 100% y que nos estén esperando pacientes en un triaje, esperando cupo en un hospital. ¿Por qué? Porque yo viajé, licenciado Renato, a Atlántida. El 70% de las personas andaban sin mascarilla. Entonces digo yo, no estamos para echar culpas, todos tenemos responsabilidad, pero nuestra responsabilidad como empleados públicos es de decirle a las personas que nos sigamos cuidando, y la única manera de cuidarnos es saliendo de manera responsable de nuestra casa, usar la mascarilla de manera correcta, no de barbilla, que lo seguimos haciendo, seguimos hasta de codo, yo no sé, nos respiramos por el codo, o sea, es boca, nariz, y no lo estamos haciendo. Entonces, a medida que vaya usted generando el programa, yo traigo una presentación y vamos a ir explicándole un poquito más directo a la población cómo está la pandemia, cómo está en este momento la pandemia. Como tengo que ir obligadamente, no obligadamente, tengo que ir a una pausa comercial porque es el sustento de los medios, no es que es que eso como obligatorio es, por fuerza tengo que ir, no, es parte del sustento de los medios, así que tengo que ir a una pausa comercial, lo digo muy respetuosamente. Quiero que me anticipe brevemente su mayor preocupación en este momento, doctor Carlos Roberto Aguilar. Fundamentalmente, el fracaso en las autoridades de la Secretaría de Salud en proveer la infraestructura hospitalaria necesaria. Ha pasado año y medio y la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Tórax sigue con 5 camas. Eso es inaceptable y es inaudito, porque si sabemos que se venía esta pandemia y que íbamos a tener el aumento del número de casos, las autoridades debieron haber hecho todo lo necesario, más allá del fracaso del fiasco de los hospitales móviles. Cierre de triajes, colapso de los hospitales, carencia de medicamentos, despido de personal de salud. Eso es imposible, Renato, poder permitirlo y estar haciendo frente a, como muy bien han explicado aquí mis colegas, ese incremento del número de casos por la variante. Es necesario que las autoridades se replanteen el manejo de la pandemia en términos de la atención hospitalaria y desde luego los esfuerzos en el control de la población, como lo que hablamos del cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero todavía seguimos viendo gente implorando una cama, llamando a los amigos para ver si se les puede ayudar. Eso no puede ser.
Las autoridades deben de facilitar, deben de construir, deben de alquilar, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Me refiero a alquilar camas, buscar atención hospitalaria, porque de acuerdo a lo que nos acaban de decir y los datos que acaba de decir el doctor Mejía, a quien felicito por su trabajo, nos hablan de unos meses complicados. Se vienen las elecciones generales, actividades políticas, reuniones que estamos viendo en todos lados, y yo pienso que las semanas que están por venir probablemente van a ser las más difíciles en términos de la pandemia. Si no es que ya estamos en esos meses complicadísimos, ya la doctora Carla Pavón habla de colapso del sistema hospitalario público, ya ustedes hablan de que hay que esperar para un cupo en los hospitales públicos. No cabe en este momento, con el respeto a la individualidad y al pensamiento de cada persona, no cabe en este momento que haya gente reticente a la vacuna. Yo respeto a los que no se vacunan porque dicen que se van a convertir en monstruos más adelante. Yo lo respeto, pero el hecho de que usted no se vacune conduce a que otras personas, por su irresponsabilidad, y déjeme decírselo con todo respeto, su irresponsabilidad puede contagiar a otros con enfermedades base y morirse. Así véanlo, así véanlo. Estamos colapsados en nuestra infraestructura hospitalaria pública. Es fundamental entonces esto que nosotros como maestros de primaria se los estamos diciendo a mucha gente. No se dé por aludido la persona que se pone esto y que se lava las manos. No, que se den por aludido los irresponsables que todavía no utilizan mascarilla. Y de remate, creen un porcentaje de la desinformación de las redes sociales en el sentido que es malo la vacuna. Miren, si ya usted no puede ir a un hospital público porque está saturado, va a ser imposible pagar un hospital privado. Va a ser imposible. Aquí está este hombre que una vez, ¿cuál es el hospital más barato, doctor? Dígame. Así le pregunté, mire, y me los clasificó. Y ni el hospital más barato pude hacerle frente, porque implica no solo el anticipo, sino 50, 60 mil empiras diarios. Es impagable, Renato. Es impagable, más conciencia. Y su principal preocupación, doctora Mixa Castro, para irnos a la pausa y luego tener todo el tiempo para desarrollar toda la temática en la que usted está inmersa los últimos años. Una de mis preocupaciones es que en los resultados que tenemos de las variantes, el grupo más afectado es el de 15 a 49 años. Entonces, eso hace que sea variante de preocupación, porque ya no está atacando solo a los viejitos, como decíamos entre comillas, o a las personas adultos mayores, sino que ahora va a la población joven, al que está jugando fútbol, al que está en el bar, al que está haciendo un karaoke, una barbacoa. Entonces, ese grupo de población es el porcentaje más alto que tenemos en lo que hemos estudiado de las variantes en este país. De 15 a 49 años. Sí, y más bien los señores de mayores de 60 son los menos afectados. Entonces, esa población que no quiere porque está jugando un partido de fútbol, y los que están viendo ese partido de fútbol no se ponen la mascarilla. Eso lo tengo comprobado y lo he visto en muchos lugares donde ando. Entonces, mientras esta población no se cuide, es el portador asintomático, porque muchas veces es asintomático, aunque los que estamos estudiando sí tienen síntomas, pero ¿Acaso las autoridades permiten los partidos de fútbol? ¿No es una ordenanza municipal? ¿No es prohibido reunirse en bares y restaurantes después de ciertas horas de la noche? ¿No hay responsabilidad entonces de los que están en la obligación justamente de evitar este tipo de reuniones? Porque yo entiendo que el toque de queda o estado de excepción, como se llame, está vigente. Es que lo hacen temprano, lo hacen a las 11 de la mañana un partido de fútbol. Es que yo sé que es complejo el tema, porque el hombre es gregario por naturaleza, y el hecho de que tengamos, por ejemplo, un domingo, ¿cómo vamos a controlar un domingo a las 9 de la mañana en un determinado lugar de Honduras? Y este porcentaje que estoy diciendo es de todo el país. De 15 a 49 años tenemos el 68% de positividad en variantes. Entonces, eso hace que sea, como hay más transmisibilidad, hay más virulencia, hay más posibilidades de hospitales. Por eso yo creo que el tórax tiene gente joven en estos momentos, ¿verdad, doctor? Claro. Por eso, porque las variantes están afectando a este grupo de población. Esa es mi mayor preocupación. ¿Qué vamos a hacer con esta población
que a veces no cree tampoco. Es el mayor segmento de positividad. De 15 a 49, 15 a 49 años. Sí, de los 165 casos que hicimos con el protocolo BOC, tenemos el 68% de jóvenes infectados. Yo le digo, yo le entiendo su pregunta, yo le entiendo su pregunta. Mire, las restricciones que nosotros tenemos en este momento, las ha tenido Europa, por ejemplo, y de repente con mayor intensidad, pero allá sí respetan las restricciones la gente. Hay un tema cultural también. Exacto. Y de educación, Mire, no hay duda de eso. Exacto. Mire, no nos perdamos, doctor. Todo pasa por la educación. Todo pasa por la educación. ¿Por qué los europeos respetan las restricciones? Allá cuando una persona, recuerdo, en las épocas de la mascarilla, andaba corriendo, es que tengo presente esa anécdota de un atleta que andaba practicando y andaba sin mascarilla y una señora desde un balcón le gritó: ¡Ey, ¿por qué andas sin mascarilla? No importa que seas atleta, que seas el mejor atleta de este país, tenés que utilizar la mascarilla. Pero aquí no, aquí los domingos es fútbol por todos lados. Por todos lados. En la noche, no tiene que ser en el día, doctora Mixa Castro, después de las 10 de la noche hay bares abiertos en Tegucigalpa. Bueno, si no, mire los accidentes de tránsito a las 11, 11 y media, 12 de la noche. Pues que pongan multas a los que tienen eso. Multas a todos. Hey, alcalde de Tegucigalpa, alcalde de San Pedro, alcalde de cualquier municipio, ¿qué les pasa? ¿Dónde está su responsabilidad en esto? Fíjese que al inicio, para que se aperturaran los negocios, era obligatorio que tuvieran un protocolo de apertura. Pero casualmente, como le digo, yo estuve en un restaurante, fui a desayunar y me tuve que salir casi a la mitad del desayuno porque llegó un bus, de esos buses que se paran para que la gente se baje a desayunar, y en varias personas se bajaron sin su mascarilla y entraron, y el guardia, la persona no le dijo nada. Entonces yo llamé al mesero y le dije: mira, joven, yo te voy a decir, ustedes no están respetando los protocolos. Aquí entró varias personas sin mascarilla y yo me voy, le digo yo, lastimosamente. Mire, disculpe, pero es que la gente es bien malcriada y no se le puede decir nada. Entonces, si no respetamos los protocolos también, ¿verdad? Me fijé en otro restaurante de Tegucigalpa, un día también estábamos desayunando un domingo con mi esposo y no dejaron entrar a una persona y le llevaron su mascarilla, porque él no andaba mascarilla. Entonces digo yo, también los de esta parte de acá, de que tienen un protocolo, si no se respeta el protocolo, pues lo siento, usted no puede entrar sin mascarilla a un restaurante, a un súper, el mercado, Renato. Yo créalo que cuando yo paso por ahí digo: Dios mío, y las miro, las personas de tercera edad, personas mayores, obesitas, y digo: Dios mío, Padre eterno, sin mascarilla. Haciendo comida sin mascarilla. Entonces eso se va multiplicando, sí. Se va multiplicando. Ahí en Támara, no nos vayamos muy largo, ahí en Támara, ayer que pasé domingo, que veníamos de la iglesia, ahí estaban los muchachos jugando, y digo yo, sin mascarilla, no sé cómo es jugar fútbol con mascarilla, pero la verdad es que los que estaban viendo ahí, tampoco, nadie con mascarilla. Van a la pulpería sin mascarilla, van al bueno, los súper es un poquito más, respetan más, porque yo cuando voy, pues en eso sí veo pero la mayoría va a la pulpería, cree que no le va a pasar nada de su casa a la pulpería. Por favor. Mire, doctora, a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir. Cuando uno comienza a hablar de restricciones, empiezan los ayes y los caigo gritos. Mal. Que cómo vamos a restringir si nuestra economía la tenemos por los suelos. Yo caigo mal. Tenemos que hablar de restricciones porque la gente no está cumpliendo. Los dueños de bares, dueños de negocios, algunos no están cumpliendo. En el escenario de ver muertos en la calle, como ha ocurrido en varias ciudades sudamericanas el año anterior, en el escenario de ver muertos en la calle, dos escenarios que planteo: ver muertos en la calle por el asunto de la pandemia, porque están colapsados nuestros hospitales, porque no hay cupo en nuestros hospitales, porque los pocos triajes que hay también están llenos, o cerrar la economía, o restringir muchas cosas de la economía, que esto es lo que no le gusta a mucha gente. No le gusta a mucha gente. ¿Qué prefieren entonces? ¿Restricción
o una infraestructura hospitalaria colapsada con muertos por todos lados. O tomamos conciencia, Pero así como vamos y con lo que nos están planteando aquí los expertos, va a llegar el momento en que vamos a pedirle a salud pública restricciones, más restricciones, aunque se enojen los empresarios, aunque se molesten los empresarios, aunque nos vaya peor con nuestra economía, pero si la gente no quiere hacer caso y algunos negocios en diversos rubros son incapaces también de poner control, yo prefiero la restricción que ver gente muriéndose como en Nueva York, en los pasillos de los hospitales, o como en Sudamérica, muriéndose en las calles de algunas ciudades sudamericanas. Vamos a llegar a esto si no asumimos compromiso, población en general y también los micros, los pequeños, los medianos empresarios. ¿Qué preferimos? Insisto con esta pregunta, aunque le parezca trillada. Entre los escenarios tréticos de muertos en todos lados o las restricciones, ¿qué vale? Porque no queremos decir aquí ni mencionar la palabra represión. Que vaya la policía a un campo de fútbol o los militares a pegarle garrotazos. No queremos decir eso porque esa no es la opción. Pero si la gente no asume compromiso y no se conciencia, tendremos que llamar al gobierno para imponer medidas rigurosas de confinamiento inclusive. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy es lunes, yo me informo en tunota.com, es la manera más fácil, porque usted tiene el diario como si lo tuviese en las manos. Descargue aquí la edición PDF de tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Noticias, el Papa en buenas condiciones tras ser operado, permanecerá una semana en el hospital. El edificio que colapsó en Florida fue demolido antes de la llegada de la tormenta Elsa, que está prevista para las próximas horas. Unos 267.858 hondureños se han contagiado de COVID desde el inicio de la pandemia. Nicaragua devuelve a Costa Rica a 143 inmigrantes irregulares con 28 niños. Brutal accidente en túnel de la Universidad Nacional Autónoma deja a un conductor muerto. El vehículo salió volando y un video muestra cómo agentes antimaras capturan en plena calle a supuestos miembros de una banda en Tegucigalpa. Noticias nacionales e internacionales disponibles para ustedes. Recuerde, hoy es lunes y está disponible el diario digital tunota.com en PDF para que lo descargue cuanto antes. Tunota.com es, repito, tu lugar en el mundo digital. Continuamos. Nunca como hoy durante la pandemia hemos estado más al acecho por estas variantes del virus de la COVID-19. Este es el tema que hemos planteado en nuestras redes sociales para que participe con nosotros en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Ya varios mensajes y le damos lectura. Rafael Padilla: vayan al centro de Tegucigalpa o la peatonal un sábado por la tarde y se quedarán asustados de cómo hay vendedores gritando sin mascarilla y llenos de puestos que obstaculizan el paso y uno pega con todas las personas. Pero como es año político, al pseudoalcalde no le interesa por andar haciendo proselitismo. Daniel Salgado: no hay medidas de restricción y protocolos de bioseguridad. La policía no hace que se aplique la ley. Ejemplo, vengan a Loarque un viernes y sábado por el Puente Viejo y esa es una zona viva. Y la policía sin parte y novedad sabiendo de esto. Marc García: buenos días. En una escuela de la comunidad de San Juan, municipio de La Lima, ya la otra semana quieren enviar 3 días presenciales a los niños. Está autorizado que ya estén semipresenciales algunas escuelas. Son niños de 8 años los que empezarán a ir a la escuela. ¿Están autorizados eso ya? Pregunta. Dice Jim: las iglesias evangélicas son las que más andan propagando el virus. En la colonia Villanueva hay una iglesia con más de 100 personas juntas cada día de por medio sin ningún cuidado. Las autoridades tienen que ponerle un alto a esto.
Un mensaje de Máximo Sabir: el COVID dejó de ser un problema a combatir para convertirse en un mural que están usando contra el gobierno. Tuve la experiencia de ir a un triaje que era dirigido por un militante de Libre y nunca me atendieron. Hasta que alguien dijo: en el centro de salud de X lugar, la licenciada a cargo es cachureca. Me llevaron en las últimas y ahí estaban atendiendo con mucho respeto a todas las personas. Por eso recalco, un doctor metido en política es un arma letal contra quien sea. Un último mensaje de Eduardo Ulloa: la incapacidad, negligencia manifiesta del gobierno en vacunar a las poblaciones es que más evidente la mayoría de vacunas han sido donaciones. Pregunta: ¿no hay capacidad de gestión del gobernante para acelerar más el proceso de vacunación? La imagen habla por sí sola y él envía la cantidad de vacunas y dosis administradas en países del mundo. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Desde ya advierto, indistintamente de que estemos a 4 meses de las elecciones generales, escuchando aquí a la doctora Carla Pavón, la gente responsable de salud, como Mixa, como Carla Pavón, en cualquier momento le van a decir a sus superiores: volvamos al confinamiento. Esta ciudad ya no aguanta más. Volvamos al confinamiento. Yo le advierto a los presidentes de los gremios empresariales: si no tienen información del problema, sobre todo aquí en Francisco Morazán, en el Distrito Central, en cualquier momento profesionales como ellas le van a decir a sus superiores: ya la presión es inaguantable, confinamiento 2, 3 semanas, porque aquí no hace caso nadie, ni la población. Y además, si la población ve que la autoridad no actúa, si la población ve que hay un bar abierto a las 11, 12 de la noche, si la población ve que hay lugares públicos donde hay un guardia de seguridad que permite que todo el mundo ingrese sin mascarillas, esta gente va a estallar. Esta gente va a estallar. Cuando digo va a estallar, es que va a ser agresiva y le va a advertir a sus superiores: ustedes tienen que presionar para que de nuevo tal lugar se confine por 3 semanas para bajar la presión de los hospitales, porque ya no lo aguantamos. Miren el día que se los estoy advirtiendo a los gremios empresariales. Se los estamos advirtiendo a los gremios empresariales. Si esto sigue así, muy pronto, hasta por inercia, creo que vamos a tener que confinarnos. No es dramatismo. Carla Pavón me puede rebatir en este momento, Mixi Castro me puede rebatir en este momento, pero es que ellas saben la presión que tienen los hospitales públicos en este instante, ¿va? Más lo que decía el doctor Carlos Roberto Aguilar, que eso no lo podemos pasar desapercibido, ¿verdad? Las grandes falencias en el manejo de la pandemia, como un hospital que está colapsado, que no pasa de 5 o 6 camas, como es el hospital del Instituto Cardiopulmonar. Termino con el doctor Homer Mejía, porque va a un evento en San Pedro Sula. Tenemos unos 2 o 3 minutos, doctor, para un resumen de esta situación problemática en que nos encontramos con la pandemia. Licenciado Renato, decirle que la circulación de las variantes generalmente hace que la transmisión sea 2 veces mayor a lo que se daba al inicio de la pandemia con la variante de Wuhan, China. Quiere decir que antes estaba infectándose, una persona infectaba entre 2 a 3 personas, en este momento se está infectando a 6 o hasta 8 personas con solo lo que son los fluidos a través del toser o estornudar o la simple respiración, estar a una distancia menor de 2 metros y que la persona no tenga mascarilla y que esta persona sea portadora del virus con estas nuevas variantes, hace que se contagie de manera más rápida, que presente más rápido los síntomas y que su complicación sea más acelerada, por ende van a llegar muchas personas a los hospitales. Entonces, con esto de las nuevas variantes, le pedimos a la población hondureña seguir usando la mascarilla. ¿Cuáles son las medidas de contención que en este momento estamos haciendo como Secretaría de Salud? Entre esas medidas de contención estamos ampliando el número de camas, sobre todo de estabilización, en los diferentes triajes, y esta es una medida para contener, para evitar que los hospitales del país, de la Secretaría de Salud, se colapsen. Entonces, por esa razón,
Nosotros dentro de esas medidas de contención, dentro de los análisis que hacemos todos los días dentro de la Secretaría de Salud, es incrementar el número de camas en los diferentes triajes que tenemos habilitados. Y esto con el propósito, como le digo, de evitar la saturación. La otra es que ante los eventos sociales, como dijo el doctor Aguilar, que hemos tenido este año y que el año pasado no los tuvimos, este año desde el retorno a las fiestas navideñas, desde el Día de los Enamorados, desde la entrega de la identidad, de lo que es el Día de la Madre, la Semana Santa o esa semana veraniega y lo que fueron las elecciones primarias, esta suma de eventos consecutivos, sociales y políticos, nos ha llevado a una situación de mantener una tendencia ascendente. Y a esto le sumamos la aparición y la circulación de las nuevas variantes, con ese potencial de transmitir el virus y ser eficaz en generar una carga viral en las personas y debilitar el sistema inmunológico, y que el virus es más virulento en este momento con estas nuevas variantes, estamos ante una eminente situación que podríamos llegar a cifras más altas de lo que estamos viendo en este momento de contagios y de muertes. Hay que felicitar a aquellos alcaldes que han tomado decisión de esta medida de no realizar dentro de las acciones de contención partidos de fútbol en canchas. Felicito al alcalde Quintín Soriano de Choluteca y a su equipo de regidores porque han tomado estas decisiones a través de un comunicado con el cumplimiento a través de las fuerzas de seguridad. Y quiero enviar un mensaje a los diferentes alcaldes del resto de los 298 municipios. Los alcaldes tienen también la responsabilidad con su población en tema de salud y es fundamental que se reúnan y que tomen decisiones en beneficio de la salud de estos habitantes para evitar que los hospitales que se encuentran en las cabeceras departamentales se lleguen a incrementar y que no haya cupo. Nosotros como Secretaría de Salud hemos incrementado a 1.350 camas. Claro, no solamente las camas, también hemos tenido que contratar recursos humanos, profesionales, médicos, hemos también hecho compra de abastecimiento de medicamentos, pero hace falta mucho todavía que hacer. La Secretaría de Salud por sí sola no va a ser suficiente. Necesitamos el compromiso de la población, el compromiso de los alcaldes, el compromiso de la empresa privada también, porque sabemos que la economía es fundamental en el país, pero debemos de continuar con la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Como dijo la doctora Pavón, ahora uno entra a un supermercado, entra a un centro comercial, ya no le obligan a que usted tome el alcohol gel, no le obligan, a veces entran sin mascarilla, y este tipo de cosas es lo que viene a provocar que haya un incremento de casos. Recordemos que con la circulación de estas nuevas variantes, como les acabo de mencionar, la transmisión es el 60% más en comparación al virus original que provocó la pandemia. Por lo tanto, con una distancia menor de 2 metros, sin usar mascarilla y a través del toser, a través de solo la simple respiración que esta persona infectada con el virus lo haga ante otra que está en una distancia menor de 2 metros, puede contagiarla y esta llevar la enfermedad a su casa. Quiero agradecerle, Renato, este espacio y esperamos que la población hondureña no es meterle miedo, sino que conciencia de que si no seguimos acatando, cumpliendo las medidas de protección personal, el uso de esta mascarilla, Honduras va a continuar con cifras exponenciales y alarmantes. Esperemos que no lleguemos ante esa situación. Ante la fluidez de vacunas, como mencionó el licenciado Renato, hemos estado administrando vacunas en los diferentes, a través del Seguro Social, nosotros como Secretaría de Salud, y hemos aplicado 845.456 primeras dosis, 58.125 dosis a través de lo que la Secretaría de Salud y el Seguro Social está realizando. Claro, esta adquisición de vacunas hace falta obtener más dosis y de seguir con esta fluidez y de adquirir más,
vamos a poder seguir inmunizando a la población, pero recordarle que la vacuna tampoco es la cura o la que va a ocasionar la desaparición del virus. Es de una manera de sumatoria global entre las medidas de prevención como es la vacunación y la fundamental, y que seguiremos recalcando en su programa, Renato, y en todos, el uso de la mascarilla y el resto de las medidas de bioseguridad. Muchas gracias por el espacio. A usted, doctor Homer Mejía, muchas gracias por toda la información que nos ha proporcionado. Tengo que ir a una pausa. Nos vamos a quedar aquí con las estadísticas que trae la doctora Mixi Castro, la doctora Carla Pavón y además los comentarios del doctor Carlos Roberto Aguilar. ¿Sabe una cosa, doctor? Me genera un poquito de contradicción interna cuando pienso que debo decir: no le pidamos peras al olmo. Nuestro deber es crear conciencia de estos medios, pero por lo que estamos viendo, parece que hay un segmento amplio de la población que está ahí pendiente, pero no escucha. Escucha que uno habla, pero no le entra. Me da tristeza decirlo, pero no podemos pedirle con la escolaridad que tenemos peras al olmo. Peras al olmo. Es bien difícil. Lo estamos viendo. Leen un parrafito de una red social que dice la vacuna es dañina, ya andan multiplicando eso en la familia y por eso hay gente que no se vacuna. Escuchan que hay que portar mascarillas y guardar distanciamiento físico de 2 metros, pero no lo practican. Mire, pedirle peras al olmo es difícil. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, ¿Qué nos queda como Estado? Este es un problema muy complejo, Renato, porque escuchando ese llamado suyo al empresariado, o más bien advirtiendo lo que pueda pasar. Advirtiéndole que podemos volver al confinamiento. Un país como el nuestro, donde la mayor parte de la población vive del día a día, tiene que salir a la calle a buscar llevar alimentos a su hogar, es un planteamiento sumamente complicado y extremo. Y estoy seguro que usted lo sabe, los alcances de lo que puede suceder. Es ahí donde la responsabilidad de quienes están dirigiendo las grandes estrategias para el manejo de la pandemia tienen que tomar decisiones definitivamente más creativas. Renato, a mí me alegra mucho escuchar al doctor Homer, a mis colegas, ese enorme esfuerzo que están haciendo, pero no podemos dejar al margen ese vergonzoso último lugar que tenemos en términos de vacunación. Porque, ¿qué le queda al pueblo hondureño, Renato? Los procesos de educación, como lo llamábamos, como lo comentamos hace poco, son largos. Largos, complejos y tienen un cambio, incluso cambios generacionales, es muy complejo. Entonces, la actitud de las personas, como usted bien lo decía, no va a cambiar tan rápidamente. Amén, que hay que seguir insistiendo en los medios de comunicación. Entonces, si combináramos nosotros un proceso masivo, simultáneo, democrático de aplicación de vacunas, un fortalecimiento verdadero de la red hospitalaria, que todos escuchamos aquí lo que sucede en los hospitales, los dramas, y si a eso le agregamos algunas medidas de restricción focalizadas, acá han insistido y creo que es válido el tema de los partidos de fútbol. El fútbol, que es una cultura del pueblo hondureño, es una actividad que a todos nos gusta no solo ver, sino que practicar también. Pareciese que es un foco, porque las he escuchado repetirlo con alguna frecuencia. Entonces, hay actividades que hay que restringirlas. ¿Cómo es posible que en las iglesias se reúnan 100, 200 personas sin cubreboca? O sea, hay que incidir en estas actividades, es decir, seleccionar qué actividades de la economía no son esenciales para la vida del pueblo hondureño, y ahí entonces la autoridad, los alcaldes, el SINAGER, que bueno, es una entidad ahí con algunos problemas, pero tienen que tomar medidas, tienen que ser más creativos. Se ocupa más que lo que están haciendo ahora, solo contar personas infectadas. Yo creo que es un problema que tiene muchas aristas, Renato, y hay que abordarlo con una perspectiva integral. Yo lo entiendo. Y prácticamente me ha dicho que en un país como el nuestro es meterle más problemas a la nación el hacer un confinamiento total, por la forma como subsiste mucha gente, ¿verdad? Yo pienso al día a que día, sí. correcto. Yo pienso Pero que yo lo digo y lo expreso como advertencia,
cuando ya no soportemos la presión sobre nuestros hospitales, que veamos muertos por todos lados, hasta por inercia, vamos a decir, confinémonos. Ahora, yo con todo respeto, porque sé que se ha esforzado por hacer una buena labor en la Secretaría de Salud. Yo sé que Mixa igual se ha esforzado por hacer una buena labor ahí en su unidad, pero ya aparecen cada día más colegas de ustedes, médicos, expertos, cientistas, pidiendo al Estado cambio de autoridad en la Secretaría de Salud, pidiéndole al Estado reoxigenar esa secretaría y crear un consejo especial con autoridad para tomar decisiones en este momento. Renato, se lo escuché a Sir Salvador Moncada el viernes aquí en Frente a Frente. Renato, eso se planteó desde el comienzo de la pandemia, por lo que le decía, esto es un problema tan complejo que muy difícilmente un equipo, y mire, y lo voy a decir abiertamente, a mí me invitaron al comienzo de la pandemia a hacer pues un aporte en las medidas de las posibilidades, lejos de todo sesgo político, que ese es otro de los grandes problemas nuestros, ¿verdad? La politización de todo. Este es un problema en el que tienen que participar todas las personas, digamos, el Sir Salvador Moncada, por ejemplo, es una persona a la que la Secretaría debiese de tener como uno de sus principales baluartes en términos de criterios y de creación de ese consejo de expertos con autoridad. Manuel Sierra, Tito Alvarado pidieron crear ese consejo de expertos, pero de expertos que reoxigene para tomar medidas creativas nuevas que hasta el momento no las ha visto la autoridad de salud para hacerle frente a esta pandemia. Esto más, el exdirector del Seguro Social, Efraín Bu, pidió la destitución de la ministra de Salud. Este es un momento gravísimo en el que ya estamos advirtiendo que pudiésemos ir de nuevo a confinamientos. No sé si al final el gobierno va a decidir esto por las complicaciones que esto trae para la economía, pero la situación es gravísima, es compleja, se necesitan nuevas medidas, gente que llegue a reoxigenar las políticas sanitarias para combatir esta pandemia o mitigar, reducir un poco el impacto de esta pandemia. Por eso se los digo, ya hay expertos que están planteando el cambio de autoridades en la Secretaría de Salud Pública. Vamos a la pausa. Enseguida, la doctora Mixa Castro, la doctora Carla Pavón, con estadísticas que sustentan la gravedad del momento. Hoy 5 de julio, es problema serio el que tenemos con la pandemia en el país. Adela Bautista, población, tomemos conciencia y recordemos que nos gobiernan personas incapaces que andan pensando más en cómo defenderse ellos de sus actos de corrupción y narcotráfico que gobernando y haciendo una buena gestión en salud. Sonia dice, difícil hacer entender al rebaño de acoger las medidas de bioseguridad. La gente no se respeta en ellos mismos, mucho menos al resto de las personas. Y los gobiernos locales como que no existen y las vacunas no alcanzan y todo muy lento y difícilmente saldremos de esto. Aníbal Montoya, cuando se libra una lucha en la que no hay excepción de personas y el enemigo viral se diversifica, donde el frente de batalla empieza a debilitarse y las armas para atacar no son suficientes, lo que queda es refugiarse en la capacidad resiliente que dejan las buenas costumbres. Y que Raúl Peña, sería bueno que se preocuparan más por tener disponibles las pruebas COVID con costos accesibles, por no decir gratis. El detectar ese virus a tiempo hace una gran diferencia. Los laboratorios están haciendo un gran negocio con eso, es una tristeza. Antonio, es una lástima, el gobierno más preocupado por la política que en la salud. Les deben dar a los médicos y enfermeros y así como podemos tener salud, ¿dónde están los 94 hospitales que ofreció Eval Díaz? Pregunta. Todos estos mensajes se resumen en la falta de articulación. Eso criticaba Salvador Moncada, eso criticaba el mismo Tito Alvarado, el mismo Manuel Sierra. Falta articulación en el manejo de la pandemia. Hay demasiadas cabezas. La Secretaría de Salud y su titular ya prácticamente no manda porque hay muchas cabezas. En materia sanitaria en este país pesa más el canciller de la República que la misma ministra. Es inaudito, es inaceptable. Por eso estos cientistas dicen, falta articulación. Miren que decía Tito Alvarado, decía Sir Salvador y el mismo Manuel Sierra. No, dice, cambiar autoridad en este momento no sabemos si es lo mejor, dice, pero que falta articulación, eso es irrefutable. Desde un centro que se tomen las únicas decisiones.
pero no como estamos en este momento, con un montón de cabecitas que quieren ser protagonistas y lo peor, que no lo hacen como uno desearía o los resultados se demuestran que no salen lo que ellos esperan, ¿verdad? Entonces, creo que hemos llegado a un momento decisivo para parar esto. Renato, históricamente la Secretaría de Salud, que es el ente rector de la salud en Honduras, la Constitución así lo dice, ha tenido un liderazgo, ha sido quien marca las pautas y por razones desconocidas, al menos para mí, la pandemia ahora, justamente como usted lo decía, tiene diferentes liderazgos que no puede ser. Este es un tema de salud, pero por supuesto que debe de estar fortalecido por los diferentes aspectos que esto implica. Ha tenido un enorme impacto en la economía, un enorme impacto en el flujo migratorio, en el comercio internacional y por eso es necesario crear ese equipo de expertos para tomar las mejores decisiones. Hace 1 año y medio no conocíamos mucho de este virus, ahora se tienen muchos conocimientos, se tiene la vacuna, pero mientras sigamos así dispersos, que no haya un liderazgo fuerte más allá de la persona, porque creo que no se trata de eso, porque ¿quién otorga ese liderazgo? El presidente de la República. Si el presidente de la República fortalece a esa persona, le da todas las facilidades, todas las posibilidades de que estos científicos, como usted bien lo dice, puedan fortalecer la toma de decisiones, justamente ahí es cuando el liderazgo adquiere protagonismo. Mientras se debilite desde el propio gobierno, muy difícilmente el titular de la Secretaría de Salud va a poner ese liderazgo que se necesita. Ok, vamos entonces a compartir ya toda la información de lo que está pasando en el país con la doctora Carla Pavón y con la doctora Mixa Castro. Comenzamos con las gráficas que nos trajo la doctora Carla Pavón, que aparezcan en pantalla para comenzar a analizar esta situación y aquí vamos a alternar con la doctora Mixa Castro. Por favor, doctora Pavón. Bueno, si ustedes ven esa gráfica que está ahí presente, es todos los fallecidos que hemos tenido desde el 2020, pero que en el 2021, ustedes ven un pico ahí en el 2021, allá por la semana en junio y julio, ¿verdad? Terminando en agosto. Y luego ven ese descenso. Algo que nos preocupa este año 2020, quizá ustedes... 2021, disculpe, es esa sostenibilidad en cuanto a los fallecidos. Usted ve esa gráfica que no está un pico, sino sostenida. Sí. ¿Verdad? Es como, es que no le puedo explicar más a la población, es sostenido. ¿Cuántas personas están muriendo diariamente? Entre 25, 30 personas diarios, solo en hospitales públicos, solo que nos llegan, solo hospitales públicos. Esa es una cantidad fuerte, ¿no? Exactamente. Y eso hablan las funerarias que nosotros no coincidimos, obvio. Se mueren en casa, se mueren en un hospital privado, que nos llegan muy después la información, pero que esta información que hemos captado este año, ¿verdad? Mucho mejor que el año anterior, fuimos viendo cómo captar porque queríamos un análisis de fallecidos y esa gráfica usted le está diciendo que está sostenido. Antes de esa gráfica, si me pasaran la gráfica anterior, me habla de las edades. Mire, Renato, mire, aquí es lo importante porque es bueno caracterizar, y esa es nuestra función, caracterizar la pandemia. ¿Por qué? Porque no es a lo loco que nosotros decimos vacunen a los de 75, vacunen a los de 60, mire quiénes se mueren. Mire quiénes se mueren, entonces todo el mundo está presionando, grupos presionando, que vacúnenme los transportistas, vacúnenme, sí, está bien, tienen derecho, pero que se vacunen a esas edades que se mueren. Explíquele a la gente. Mire, qué significa el azul, el rojo. El azul es varones y los rojos son las mujeres. ¿Y quiénes se mueren más? Son los de 60, 69. Esa gráfica que se mira más amplia, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está diciendo, que esas edades en cualquier grupo, llámese taxista, llámese transportista, llámese comerciante, llámese quien se llame, si está dentro de ese grupo de edad debe de ser vacunado de inmediato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que queremos disminuir la mortalidad y la mortalidad está concentrada en las edades de mayores de 60 años y si nosotros empezamos a vacunar porque presiones de grupos aquí, presiones por grupos allá, entonces nos quitan la técnica a nosotros y ahí está el análisis de quiénes se mueren. Páseme la siguiente. Páseme la siguiente. La siguiente. Aquí, mire, aquí estamos viendo cómo esa es una gráfica de las muertes
por semana que tenemos, y ahorita estamos en la semana 26 y no hemos, toda la media es más de 150 a la semana. Hemos llegado a 170 y mire, no cambia, todo el año hemos tenido esa misma gráfica, no ha disminuido. No he disminuido, y ahora hago el análisis después de la vacuna. ¿Por qué? Porque algo tiene que impactar. Siguiente gráfica. Acá es el personal de salud. Vea usted lo azul. Lo azul es el número de casos y la gráfica que está delgadita es los números de muertes. Entonces usted ve cómo disminuyó hasta la semana, porque yo casi que tengo los anteojos, no los traje. Bueno, aquí, usted ve a la semana 23 en la gráfica azul. Concentrémonos en la gráfica azul. Mire usted la semana 22, 23, 24, 25 y 26, vuelve la gráfica a aumentarse. Significa que aunque esté vacunado, están presentándose nuevamente el personal de salud. No se complican, ¿verdad? En No su se salud, complican pero porque pueden contagiar. porque vea cómo bajó la gráfica de mortalidad. Entonces, Porque aquí la es el gráfica tema de las delgadita, sí, la gráfica delgadita, la naranjada que usted ve, bajó el número de fallecidos. ¿Quiénes han fallecido? Porque hasta lo mandamos a averiguar. Decimos, investigar. Dígame quién se murió y el estado vacunal de esta persona. No estaba, la persona estaba esperando la Pfizer, estaba esperando la mejor vacuna en el entonces, cuando nos empezaron a vacunar, que está la flecha negra, allá por la semana de febrero, creo que fue, en la semana Sí, la última 8, semana de febrero. la última semana de febrero, ahí nos empezaron a vacunar a los de salud, ¿verdad? Entonces empezó a verse eso. Muchos lastimosamente estaban esperando que la mejor en ese entonces era la que teníamos. La mejor vacuna en el momento es la que hay. Entonces acá hemos visto ese impacto de la disminución, pero en estas últimas 3 semanas volvemos a ver ese aumento, gracias a Dios, de contagios. En personal sanitario que ya está vacunado con las 2 dosis, no complica su salud, pero adquieren el virus y pueden contagiar a otras personas si ellos mismos no se cuidan. Doctora, pero una anotación acá. Si es posible, digamos, asumir que el personal de salud aún vacunado se vuelve a infectar por la ocupación y por la actividad propia del personal de salud, que es la exposición a pacientes y a altas cargas virales en el ambiente de trabajo. No es porque no se protege. Sí, aquí lo importante es destacar la mortalidad, ¿verdad? ¿Cuántas de estas personas han fallecido y el cambio dramático que hay en función de la aplicación de la vacuna? Esto creo que es muy importante destacarlo, y esta gráfica es sumamente, nos muestra muchas cosas. ¿Qué significa esto? Que debemos de acelerar, debemos de masificar exactamente a ese segmento que ustedes muy bien han señalado como los de mayor riesgo. Exactamente, porque la vacuna ha dado un impacto en cuanto a la mortalidad, y al final, ese es el objetivo de la vacunación, bajar esa mortalidad, de que la persona esté protegida, y lógicamente va a tener vacuna y se va a proteger, va a tener doblemente protección, porque tiene la vacuna, ¿verdad?, en sus dosis completas, y va a tener su cubreboca que lo va a proteger. Yo no me quito la mascarilla. Antes de continuar con esta gráfica, doctora, la doctora Mixa Castro tiene algunas aportaciones. Sí, yo quería aportar en la gráfica que también incide la aparición de las variantes, porque la característica de las variantes de preocupación es que hay un cambio perjudicial en la epidemiología de COVID. Hay más transmisibilidad, hay más virulencia, y muchas veces las medidas vacunales quedan como atenuadas. Sí. Entonces ya tenemos demostrado que tenemos estas variantes. Ahora estamos escogiendo ya las muestras que vamos a mandar a secuenciar, en las que comprenden los meses de junio y julio. Vamos a mandar a secuenciar 50 muestras que las estamos preparando para seguir buscando variantes, porque el tema aquí no es si está delta, o gamma, alfa, o hay alguna de interés, porque ya tenemos de interés. Por ejemplo, Colombia no tiene delta, pero tiene la lambda, que es una de interés, y casi todo América del Sur tiene la lambda, que es de interés, no de preocupación, y que se puede volver de interés. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Es demostrar que por eso hay variantes de preocupación en el país.
Y sea vacunado o no vacunado, tenemos que cuidarnos, Renato, porque Sí. si no, esto, o sea, no hay disminución, como es la doctora. Otra cosa, tenemos el 35% de positivos que salen de todos los días de los exámenes de laboratorio. Quiere decir que de cada 100, 35 están positivos, vacunados y no vacunados, doctor. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta y a la vez es una reflexión en relación a lo de las vacunas y las variantes. La naturaleza propia del virus hará que en los próximos meses sigan existiendo más variantes. Van a existir siempre. Ok, y van a entonces, aparecer otras. Exactamente, van a aparecer muchas más. Entonces, creo que si bien es cierto, necesitamos conocer cuáles son las variantes que están circulando en el país bajo la metodología que sea, es importante por eso insistir en que las vacunas son la piedra angular en el manejo de la pandemia en función de que la gente dice, es que esta vacuna no me protege contra tal variante, es que esta vacuna no sirve porque leí en redes sociales, porque vendrán muchas más variantes y frente a eso las vacunas que tenemos son esenciales. Yo creo por eso dos mensajes, ya acá Renato lo decía, no le tenga miedo a la vacuna, hay que vacunarse, hay que asistir a esos lugares donde se está vacunando. Y lo segundo, que es no dejar de lado el reclamo generalizado, el clamor popular que hay de exigir un programa de vacunación que sea más acelerado, que se logre romper esas barreras burocráticas, porque Honduras sigue siendo el país que menos vacuna en el área centroamericana, o por lo menos de los que menos vacuna, porque seguirán habiendo variantes. Y pudiese ser incluso que las nuevas variantes que aparezcan en los próximos meses sean más virulentas. Así es. Es por ello, Renato, que nosotros tenemos en el Laboratorio Nacional vigilancia y lo voy a poner como ejemplo, Mixi, la de influenza. ¿Por qué? Porque todos los años nosotros estamos haciendo vigilancia por el cambio de vacuna, doctor. Claro. En este momento hemos estudiado que las vacunas que nosotros tenemos, gracias a Dios, cubren las variantes que nosotros tenemos. Sí. Pero a medida que van a ir cambiando las variantes, me imagino que los científicos, los productores de vacuna, van a ir viendo si estas vacunas cubren a estas variantes. Hasta el momento hemos tenido de que, bueno, la mayoría de las vacunas cubren estas variantes. Yo quería que me presentaran, para que ustedes vean el impacto de tener todos los médicos y enfermeras y todo el personal de salud, que ha disminuido dramáticamente esa mortalidad. La otra, la roja, donde tenemos aún esa. Mire nosotros, y lo voy a ir analizando a medida que van a ir vacunando a la tercera edad. Insisto, la tercera edad es la que debe de vacunarse en su mayoría. Pero tiene que ir, doctora, porque están los centros vacíos y ya fíjese que no están yendo. ¿Qué contradicción? Entonces, Es una contradicción. Claro, ¿Qué mira contradicción? qué preocupante es que el viernes nos mandaron un mensaje, por favor, si conocen personas, la Católica está vacío y nos mandan El la Central foto. estaba vacío Óiganme, también. a las 11 de la mañana la Católica estaba vacío. Entonces decimos nosotros, Dios mío, ¿y qué está pasando si más bien en este momento hay vacuna para vacunar? Y vea usted que un leve, aquí en la otra, ese bajón no es que está completo, porque a medida me van llegando los fallecidos, yo lo voy metiendo y la gráfica la otra semana no va a aparecer ahí. Eso es que no está completo la semana. Pero Lea, explíquele a la gente qué significa esa gráfica. Esta gráfica la analicé desde enero en mayores de 75. ¿Por qué en mayores de 75? Porque fueron los que nosotros iniciamos a vacunar. Y quiero ver ese impacto que hay entre ahorita solo tienen la mayoría la primera dosis. Todavía no ha habido ese gran impacto que queremos en disminuir, así como disminuyó hasta casi cero. Esta semana no hubo en personal de salud muertes. Entonces así quiero ver esa gráfica, Renato, yo la sueño, esa gráfica, que me vaya para abajo. Esas son las muertes de la tercera edad. Doctora, la interrumpo. Con eso de los triajes o los lugares de vacunación, ¿cuál es la hipótesis de ustedes? ¿Por qué la gente no está acudiendo a vacunarse? Algo tiene que pasar, Renato. Sí. Hemos estado meses O esperando. a menos que ya se hayan vacunado una parte con Seguro Social o ingresaron a vacunarse y no les tocaba y lograron vacunar. Pero eso es una hipótesis. Realmente, ¿por qué están vacíos los centros de vacunación? Es una excelente pregunta. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Han criticado tanto que no hay vacuna. Esas vacunas ocupan una temperatura muy especial y se ha fortalecido toda una red de frío.
y a la hora de la verdad no llegan. Entonces, ¿quién tiene la culpa? No sé, es bien complejo el tema del rechazo de la vacuna. Sí, porque... Porque le están creando la oportunidad a otros. Estamos comparando... O a los que están con variantes, por Estamos ejemplo, a los comparando jóvenes. dos gráficas muy importantes. Personal de salud que se vacunó casi en su mayoría y que el impacto de la mortalidad, aunque Bajó. estén volviéndose a contagiar, pero no cae en una UCI. Eso debe ser la referencia para el resto de la población. Exactamente, que hay impacto en la mortalidad, que tiene menos probabilidades de morir, porque aquí nos vamos a contagiar la mayoría porque somos susceptibles. El problema es no morirnos, el problema es evitar la muerte por esta causa. ¿Por qué? ¿Y cómo se evita? Por eso alguien inventó las vacunas, Sí, por eso inventaron Pero hay algo contradictorio acá. Yo recuerdo en un programa, Renato, que usted mostró imágenes donde gente aglomerada, creo que en el polideportivo, peleándose por una vacuna, un caos en el manejo, y ahora... Pero es que no estaban vacunando al personal de salud. Sí, exactamente, ahora vemos fue lugares... el más convencido. Donde la gente no llega. Entonces yo pienso que hay que encontrar primero la causa, por qué está sucediendo eso, y cambiar entonces la estrategia, porque no se pueden quedar 500 vacunas desperdiciadas. Sí. en el aire. Y vacuna que se saca de menos 20 ya no puede volverse a congelar. Porque fíjese que yo lo entiendo a usted, su reclamo hoy ha sido, por favor, vacunen a la gente, pero luego viene esta información y nos dicen que se quedan hasta 500, 600 vacunas diarias en algunos centros porque la gente no llega. No puede ser. O sea, Ahora, lo que dice usted es fundamental, hay que buscar la causa para que esté ocurriendo esto. También, quizás la población, pero es que todo se calcula. Mire, para hacer la programación de vacunación, yo he visto el equipo trabajar día y noche, don Renato. La doctora Aida Benenice, creo que yo hasta la miré más delgada, he perdido bastante. Está bien, porque pero... trabaja en la programación. Y el viernes, que no estaba llegando la gente, nosotros decimos, ¿y por qué? Si en otros lados está lleno. Solo era en la Católica. Y pero en el Central también, doctora. Sí, en el Central también. Pero, como le digo, esta es la población que se ha decidido por análisis epidemiológico por qué se vacuna. Ay, ¿por qué a mí no y por qué a él sí? Porque en este momento la demanda es más que la oferta. Cuando hay más demanda que oferta, entonces disminuimos los grupos. ¿Por qué? Porque hay grupos de población que se mueren más. A este grupo póngale la vacuna, porque es el que tiene mayor probabilidad de morir. ¿Y se está respetando eso? ¿Se está respetando eso? Bueno, hay presiones de grupos. Yo le digo, cuando yo les digo el análisis, bueno, está bien, en ese grupo hay personas de tercera edad, en ese grupo de personas que están presionando que lo vacunen, hay personas con hipertensión, hay personas con diabetes, vacune a esas. Pero las personas que tienen menos probabilidad de muerte deben de esperar un poco y darle la oportunidad a la persona que tiene mayor probabilidad de morir. ¿Por qué? Porque los análisis epidemiológicos nos están diciendo quiénes se mueren más. Aquí, mire, la población joven, es cierto, es la que ahorita se está contaminando más porque está yendo a varios lugares a diversión y salen y es una irresponsabilidad. Pero no son ellos son los que más se contagian, pero los que menos mueren. Los que más mueren son los que vamos a contagiar a casa. Se llama papá, mamá, abuelo, bisabuelo. Doctora, las jornadas de vacunación comenzaron en el mes de febrero. Sí. A estas alturas no es posible que todavía existan miles y miles de hondureños en ese grupo de edad sin vacuna. Me refiero a los adultos mayores. No debería ya existir. No debería. No, porque ya vinieron vacunas para ellos. Yo pienso que tiene que hacerse un esfuerzo en encontrar las razones y en función de eso modificar la estrategia. Los planes de vacunación y los planes en salud son perfectibles. ¿A qué se adaptan? A la cultura del hondureño, a la falta de acceso a los lugares de vacunación, a la seguridad, Renato. Hay gente que no sale a la calle porque le da miedo que la vayan a asaltar. Es decir, son una serie de factores que hay que investigarlos y en función de los resultados de esa investigación, adaptar ese plan de vacunación porque es inaceptable. ¿Por qué en otros lugares cómo lo están haciendo? Yo insisto en eso porque los países del área centroamericana somos muy parecidos en términos de educación y de cultura. Hay un bajo nivel de educación, hay una pérdida de la confianza hacia las instituciones, entonces hay que adaptar esos planes. Yo haría un llamado a los expertos del programa ampliado de inmunizaciones y por supuesto a los epidemiólogos, a los analistas, porque no puede ser que nos quedemos de brazos cruzados. La gente no llega, hay que actuar, porque cada adulto que se enferma, cada joven que se enferma,
se produce una cadena incontable de contagios y por eso los hospitales están llenos. Pero fíjese, doctor, que nosotros vimos una imagen dramática de un país en la que a nosotros no nos gusta criticar, sino ver en qué me puede ayudar esa imagen. Y fue en un hermano país de nosotros, que se aglomeraron y nosotros lo analizamos con la doctora, con la ministra, que no vaya a suceder eso acá, que esa aglomeración, y mire que, no sé a quién, pero lo felicito, a quién se le ocurrió la autovacuna, que usaron los autos. Cosenza comenzó con eso en San Pedro, okay. Roberto Cosenza. Y fue una estrategia excelente. Excelente, ¿por qué? Porque hubo orden, incluso, se lo digo yo, a mí me decían que si yo tenía vacunada a mi mamá, a mi papá, a mi familia, no, mi papá hizo 6 horas cola, mi mamá hizo cola ya en Zambrano, le tocó en Zambrano, se vacunaron en su tiempo, mi esposo se vacunó cuando el seguro le dijo, vaya, vacúnese, o sea, toda mi familia, nunca usé mi nombre o mi estatus, porque respeto. Pero siente usted que hay como un desfase entre las vacunas que existen y por las que se ha estado diciendo todos los días más gestión para que venga vacunas y el número de gente que llega a vacunarse. Por supuesto, necesitamos y esperamos en estas semanas venga mucho más vacunas, porque se está vacunando muchas más personas. Incluso todos los días están pidiendo el número de vacunados, porque también debemos de respetar la cadena de frío, ¿verdad? Es que esto de que, ¿por qué no vacunan hasta las 4 de la tarde? Hay una técnica y hay que respetar esa técnica. Mi pregunta es otra. Si existen las vacunas, ¿está llegando el número de gente que ustedes desearían? Como dice el doctor, algo está pasando. Algo pasó el viernes, que eso nos sirva a nosotros para que la promoción, porque ustedes le dan promoción. ¿Quién no da promoción que están vacunando a tal edad, en tal triaje, en otros lugares en tal centro? En otros lugares van casa a casa a vacunar. Yo creo que algo pasó en otros países. Para que no llegara a las personas. Renato, hay países que no vacunan más porque no tienen vacunadores, se les acabaron. O sea, es tanta la demanda de gente que necesita que están incorporando a elementos del ejército, estudiantes de medicina para poder vacunar. Ahorita van a meter gente, los enfermeros del ejército. Casa a casa. Si se pudiese vacunar casa a casa como la tradicional vacunación, yo creo que puede ser una estrategia. El colegio médico... Técnicamente no sé si eso es Renato, posible. el colegio médico aquí creo que se ha quedado corto. Hablamos del colegio médico después de la pausa comercial, ¿qué le parece? Está bien. Antes nosotros salíamos a vacunar. Keila Alas comenta en nuestras redes sociales: ¿cuándo incluirán a las personas de más de 40 años que no tenemos seguridad social? Somos personas económicamente activas que debemos salir a trabajar y no veo que tengamos opción en el país. Antonio, es una lástima que el gobierno, bueno, este mensaje lo leímos más temprano. Sinaí Cárcamo, Honduras, adentro de las personas tienen que elegir las pocas cosas suyas entre comprar una mascarilla o comida. Es bonito sentarse a observar gráficas y hablar. Yo he visto a los que van a comprar, no les venden porque no andan mascarillas. Les toca irse por no andar dinero para las mascarillas. Yolanda Rivera, yo mandé a una persona a vacunarse a la Católica y la rechazaron, 58 años. Cólera me dio y los escucho y más me enojo, reclama. Osorio, entonces, ¿qué hacen con las vacunas que no pueden volver a congelar? Deberían de salir casa por casa como plan B, recomienda. Troy, ya dejen de mentirle a la gente, la mejor forma de protegerse contra ese virus de laboratorio es fortalecer nuestro sistema inmunológico, comiendo sano, haciendo ejercicio y todas las medidas que se puedan tomar. Un último mensaje, Andrea Tercero Cano, es bárbara la desidia de este gobierno, no les importa que el pueblo muera y sufra, son un fracaso, ineptos y ladrones. Tanto préstamo aprobado vía Congreso Nacional solo para que lo roben, son el ejemplo claro de la demagogia. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. .com, tu lugar en el mundo digital. Más titulares: aumento de casos COVID obliga a Salud a aumentar el número de camas en hospitales de la capital de Honduras. En el mundo, Bolsonaro y Maduro entre los mayores depredadores de la libertad de prensa. Señal preliminar en Israel de que variante Delta puede resistir la vacuna, según experto. Y bueno, Maduro pide a COVAX enviar las vacunas contra la COVID-19 o devolver el dinero.
y trascienden las primeras imágenes de la zona donde avión filipino se estrelló y dejó al menos 45 muertos. Noticias, columnas de opinión, entretenimiento, todo esto lo encuentra en tunota.com, que se ha convertido en tu lugar en el mundo digital y hoy está disponible, hoy lunes, en su versión PDF para que pueda descargarlo. Continuamos. Pues tenemos ¿cuántas variantes de interés en este momento? Tenemos La variante ¿De preocupación? de interés tenemos una y de preocupación tenemos 3. Todavía está por investigarse la variante Delta. Yo quiero decirle a todos los que me están escuchando que no hay que alarmarse tanto en el sentido de esperar que venga la Delta, que probablemente la Delta no venga a Honduras o puede venir. O ya está. O ya está. Pero es que lo que yo les quiero decir es que el virus SARS-CoV-2 es el mismo. Es el mismo nativo que empezamos en marzo del 2020. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que tiene algo diferente, que lo puede ser más transmisible. Con menos carga viral puede transmitir una persona y puede haber más número de contagios. Quiere decir que pueden haber más personas en los hospitales. Pero eso no quiere decir que tiene que ser mediático esto de las variantes. No. Lo mediático debe de ser el uso correcto de la mascarilla, ir a vacunarse cuando corresponde. Voy a corregir y quiero aclarar, no es que las vacunas se pierden, no, en estos días se han vacunado 30,000 personas, de lo que, y la ministra el otro día me decía, vamos a conformar un equipo de expertos para replantear algunas situaciones que tenemos que, porque es que en lo que les quiero decir, en esta pandemia, hoy se dice una cosa y mañana puede cambiar, no hay nada completamente en piedra. Y lo que dijimos en el marzo del 2020, probablemente en marzo del 2021 ya no vale. Entonces, la Secretaría de Salud, yo les quiero decir, Renato, casi para terminar y cerrar, todo el equipo de la Secretaría hace un esfuerzo. Al inicio me preguntaste, ¿cuánto tiempo descansar? Yo no tengo vacaciones desde el año pasado, desde el 2019, las tomo pero es en papel. Todo, la ministra, la ministra me dice, usted no descansa, la ministra me dice, usted no descansa, no duerme. O sea, es un esfuerzo que hacemos en la Secretaría de Salud. El Laboratorio Nacional, 24 horas, 7 días de la semana, Renato. No paramos para decirle a la gente, tenemos 3 variantes de preocupación, vamos a hacer secuenciación genómica. Alguien dijo en este programa, no, sí, es cierto, no hacemos secuenciación genómica porque a nivel de las Américas solo hay 4 laboratorios haciendo secuenciación genómica. Quiere decir desmenuzar el virus y no solo buscar esas variantes, sino ir viendo qué linaje está para ver si es de preocupación o no. No nos alarmemos en el sentido de la Delta, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo. Colombia está ahorita un porcentaje de su población está infectada con la variante de interés Lambda. Y lo mismo Perú, lo tiene Brasil, lo tiene Chile. Empezó en Perú la variante Lambda. Y es una variante que está de interés. Puede volverse de preocupación porque ya hay varios países que están infectados. Es cierto, la Delta tenemos a nivel mundial 100 países, de las Américas 14 que tienen la Delta. Mixi, y una que apareció en Costa Rica, que los medios hicieron eco este fin de semana. Es que hay diferentes variantes de interés, está la Epsilon, está la Zeta, la Iota, la Eta, la Lambda. Entonces, pero ¿qué quiere decir una variante de interés? Que predomina su contagio en las personas, pero no quiere decir que es más virulenta. Claro. ¿Por qué preocupa la Delta? Porque es más virulenta, lo dijo el doctor Homer en un principio. Infecta más que la nativa originalmente. Si ahora, antes teníamos 3 infectados por 1, ahora podemos tener 6 por 1. Entonces, lo que nos debe de preocupar a todos es continuar, Renato. Esto debe de ser incansable, que nos causa calor, que es incómodo, que a veces hay que gritar para que lo escuchen a uno, pero si no usamos la mascarilla, el corte de la transmisión nunca se va a acabar. ¿Por qué? Que le quede claro a toda la población. No es en los zapatos que anda el virus, no se expele, porque hay gente que a los microbiólogos que trabajan con el virus los rechazan porque les tienen miedo. Entonces yo le dije el otro día, es que el virus no anda volando en el cuerpo de los microbiólogos, ni de los médicos que están trabajando, ni de las enfermeras, ni de todo el personal de salud. El virus anda en la saliva. Y mientras las gotas de saliva salgan al aire,
va a haber infección. Claro. La única forma de cortarlo es esto, una barrera. Y entre más transmisión haya, más variantes van a haber, porque la variante está de la cantidad de transmisión que hay en el organismo. Eso es lo que yo le quiero gracias, decir. Mixi, muchas gracias. Y todos hacemos un esfuerzo, Renato. La Secretaría de Salud, créanmelo, hace un esfuerzo. Yo sé que hay críticas, que hay dureza. ¿Cuánto nos criticaron a nosotros en el laboratorio? No, pero ¿Cuánto? Mira, aquí estamos. Yo te quiero decir, y ahí me disculpan, a Mixi, es que somos generacionales. Sí. Aparte de que fuimos compañeros en la universidad. Cuando el hombre de la ciencia, aquellas clases, jovencitos. Mixi, lo que se está criticando, yo me hago eco de esas críticas, es la falta de articulación. Es la falta de articulación para llevar la pandemia. Esta pandemia tiene un montón de cabezas y la principal cabeza es el canciller, no es la ministra de Salud. Entonces, esa es la crítica y además que yo creo que a esta altura y así como estamos, tal como lo dice el título del programa, nunca como hoy estamos con el acecho de tantas variantes. Hay que reoxigenar la Secretaría de Salud en el manejo de la pandemia. Yo creo que hay que reoxigenarla. Yo creo en un consejo especial con los expertos de estos. Creo que faltan liderazgos con capacidad de convocatoria, doctora Pavón, para darle un reimpulso a este asunto de la estrategia para manejar la pandemia. Voy a la pausa y enseguida la escucho. No se trata de nada personal contra la ministra Alba Consuelo Flores, pero creo que ya llegó el momento de oxigenar a esta secretaría y a la próxima, darle autoridad, plena autoridad, que sea una cabeza la convocante. Vamos a la pausa, volvemos. Doctora, mensaje final. Bueno, Renato, todo el esfuerzo que la Secretaría de Salud hace se va a ver muy minimizado si nuestra actitud continúa igual. Aumento de camas lo ha habido, ya llevamos casi más de 900,000 vacunas traídas al país y bueno, vacunadas las personas. Han hecho un esfuerzo, yo no digo que no, las enfermeras, los médicos, todo el personal de salud, un gran esfuerzo. Se lo digo yo que trabajamos día y noche, que aunque con el cansancio seguimos por nuestro servicio enfrente de esto. Se ha trabajado increíblemente, pero si todo este trabajo que se ha realizado, las personas allá afuera que nos están viendo no creen, no le toman la importancia que deben de tomarle, todo se verá minimizado y se ve como que no se hace nada. Renato, estamos hablando más de 124,000 personas infectadas. No todas han muerto. Entonces, ¿por qué no se han muerto? Porque hay una enfermera, porque hay un médico, porque hay brigadas médicas, porque hay triajes. Y todo eso, claro, obviamente no queremos que se muera ni uno. No queremos, yo como médico no quiero que se muera nadie. Pero si seguimos en esta actitud afuera, sin usar la mascarilla, vamos a seguir viendo los hospitales llenos. Le vamos a poner 10 camas más, creo que le pusieron más camas al Hospital San Felipe. Mañana nos van a decir que están llenas. Entonces van a querer poner 20 camas más y no tenemos. Ahí pregúntale al doctor cuántos neumólogos hay. Neumólogos trabajando en la pandemia. ¿Cuántos médicos internistas hay? ¿Cuántos intensivistas hay? ¿Cuántas enfermeras intensivistas hay? El problema es que aunque le pongamos camas, el problema es que no tenemos los especialistas. Que le pongamos UCI, ¿quién va a atender la UCI? Porque no tenemos esa cantidad de especialistas que en un futuro, pues ya esta pandemia nos enseñó que muchos estudiantes de primera le den becas y se vayan a otro país. Y esperando, como dijo un doctor, lastimosamente los perdemos. Entonces que haya algún compromiso de darle becas y que no los perdamos, que vengan a servir a su país, ¿verdad? Entonces, esto es un mensaje que aunque tengamos el número de variantes, que tengamos el mecanismo de barrera es el mismo y se llama mascarilla, se llama responsabilidad, porque yo me la tengo que poner con mucha responsabilidad en ponérmela bien puesta, no andarla de barbilla y seguir las medidas de bioseguridad. Hasta para eso se necesitan estrategias, doctora, hasta para actuar con la gente que no hace caso. Y es que no crea que en el primer mundo no hubo gente reticente. Sí. Entonces se buscaron acciones
de multas. Aquí Se buscaron acciones para que la gente tomara conciencia. Sí, porque, como le dije, no esperemos peras del olmo. Entonces hay que buscar otro tipo de acciones para con la gente irresponsable. Doctor, para concluir. Yo también me sumo a insistir en las medidas de bioseguridad, pero no puedo tampoco dejar de insistir en el tema de que las autoridades tienen que generar estrategias, que se necesita más talento y creatividad para poder resolver estos problemas, que la gente no llega a vacunarse o que las vacunas no están donde deberían de estar. Se siguen recibiendo muchísimas quejas, no puedo dejar de mencionar el reclamo de un colega médico especialista en cáncer. Me refiere que han rechazado pacientes jóvenes con cáncer que llegan a los centros de triaje y no los vacunan. Pues igual que esta, hay una gran cantidad de situaciones que deben de resolverse. Creo que la crisis en los hospitales es gravísima. Creo que debe existir un replanteamiento del manejo de la pandemia que pasa desde luego por la decisión de darle el verdadero papel de liderazgo a la Secretaría de Salud y, por supuesto, pedirle a la población hondureña que use el cubreboca, que evite exponerse de manera innecesaria, y también a las autoridades municipales, sobre todo, ejercer el poder municipal que les permita tomar decisiones como la restricción de ciertas actividades comerciales, religiosas, etcétera, etcétera. Y finalmente, decirle al pueblo hondureño que en 5 meses habrá un nuevo presidente o una nueva presidenta electa, y esperemos que con ese cambio de autoridades podamos tener ese recambio también en el abordaje de esta pandemia, que más allá del tiempo que pase para esas elecciones nos quedan muchos meses difíciles y tenemos que trabajar fuertemente para evitar que más hondureños sigan perdiendo la vida. Las personas jóvenes con enfermedades de base, ¿cuándo las van a vacunar? Gracias. ¿Cuándo hayan vacuna? Cuando ya esté el grupo vacunado de mayor riesgo, no es que no tengan riesgo, sí, pero de mayor riesgo, como le decía yo, nosotros vamos analizando según demanda y oferta, Pero no puede ser, doctora, que un paciente de 40 años con cáncer no lo vacunen. No puede ser. No sé por qué no lo vacunaron. En otros países lo hacen. Claro, no sé. Todas las personas con enfermedades de riesgo importantes tienen que ser vacunadas riesgo, sí, sin importar la edad. Y ahora aparecen niños con 20 y pico de años con enfermedades. Claro, es que, ha cambiado muchísimo eso. Se ha programado. Sí. Y el problema es cuando llegan ahí, no sé por qué esta persona no la vacunaron. Quizás necesitaban una evaluación médica, no lo sé. Es que especular no es bueno. Sí. Habría que ver qué pasó. La Secretaría va a hacer un replanteamiento ante esta situación, estas sugerencias. Tiene que haber un replanteamiento de la porque se está vacunando de mayores de 50 con comorbilidad, que no eran los de tercera. Y hemos hecho, va a haber un replanteamiento, las sugerencias son válidas. Y lo que se quiere es que trabajemos por el bien del país. ¿Se cometen errores? Sí, pero hay que corregirlos. Estamos trabajando todos los días incansablemente. Entonces hacemos algo. Lo que pasa es que a veces se mezcla la política con las circunstancias, porque yo leo, vos te pones a leer de todos los países y en todos los países, que el ministro hizo aquí, que el ministro allá, a todos los ministros. Entonces yo creo que hay que tener conciencia de que también nos agarró en nos desnudó, pues. La pandemia desnudó el sistema de salud. Era débil y ahora está más débil, entonces tiene que haber replanteamientos obligatoriamente. Sí, para el actual presidente y para el que viene, porque la pandemia, porque cambie de presidente, no va a cambiar. Claro. Así de sencillo. No, y va a decir la misma. Antes de que termine, si es que 1, 2, 3 meses en pandemia. Y vienen las elecciones y tenemos las variantes. Imagínate. Todo el año se va a vacunar, sí. Vamos a terminar el año 2021 vacunando, ¿verdad? Porque van a entrar vacunas. Mire, aquí yo lo dije la vez pasada, cuando ya se vacunen los países de primer mundo, van a empezar a vacunar. Venimos nosotros porque es obvio. Ok, vamos a la última pausa.